Hay una web judía, salió de estos trabajos que estamos haciendo, como dije antes, estamos viendo miles de documentos judíos. Salen cosas muy interesantes. Sobre lo que estamos trabajando saldrán probablemente publicaciones, pero dadas las circunstancias serán muchas. Esta web se llama Nuestra Agenda Judía, una web en inglés del rabino Salomón Cohen. Es decir, Salomón sacerdote, Cohen o Cohen hebreo, donde habla sobre el holocausto. Por lo tanto, son ellos los que lo dicen. Y dicen que el libro del Levítico, aquí está el término hebreo, Teshubu, Tashubu, dice que Dios se dirige a los hebreos y les dice, vosotros, Tashubut, volveréis. Les habla cuando están en el exilio y les dice, vosotros volveréis cuando volváis a Israel. Pero señalan aquí que este Tashubu tiene, entre comillas, un error gramatical. Es decir, entre esta letra y esta debería haber una vav, una forma de gancho o de una j, pero no está. Y dice, esta es una profecía bíblica, por lo tanto es la voluntad de Dios. Pero el hecho de que falta una vav que vale 6, quiere decir que vosotros volveréis 6 millones menos, dicen ellos, o lo escriben ellos. Y según ellos está escrito en la Biblia esto. Es decir, es voluntad de Dios que mueran los 6 millones. Es decir, que por causa de esta profecía que hemos siempre anticipado, que 6 millones de nuestra gente debe morir para que nos permitan volver a Israel. Léelo. Así es. La chica lo está leyendo en este instante. Exacto, perfecto. Esto ha sido escrito. New York Times de 1906. ¿Cuántos años tenía Hitler? Es decir, que el holocausto estaba planificado antes de la existencia de Hitler, es lo que quiere decir Mauro Biglino en estas publicaciones de 1906 en el New York Times. Bien, ¿verdad? Fino. Es decir, ¿para qué sirvan estos 6 millones de hebreos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les servían estos 6 millones de muertos? Es del movimiento sionista. Hagamos un razonamiento par condicio, igualdad de trato, igualdad de condiciones. Si alguien no está de acuerdo, que le escriba a estos, ¿ok? No a mí. No estoy diciendo nada mío. Como es habitual, leo lo que han escrito otros. Por eso hago el trabajo más idiota de este mundo. Leo lo que dicen otros. Los cristianos, y aquí hagamos como si fuera verdad lo que dicen los cristianos sobre los textos sagrados, dicen que es la voluntad de Dios que su hijo se encarnase, sufriera y que fuese masacrado y matado, para que su padre lo pudiese hacer resucitar y a través de esto dar a toda la humanidad la posibilidad de recuperar lo que sería la vida eterna. Es la voluntad de Dios. Ahora bien, el cristianismo dice que los santos son aquellos que hacen operativa en el mundo la voluntad de Dios. ¿Quién ha hecho operativa esa parte de la voluntad de Dios? El Sanedrín de Jerusalén.
los hebreos de Jerusalén, Poncio Pilatos, los romanos que clavaron a Cristo en la cruz. Como esto han hecho posible, concreta, operativa en la historia, la voluntad de Dios, según los cristianos, estos deberían ser santificados. Porque mirad, nosotros santificamos, o sea, el catolicismo santifica. A quien sana una rodilla, a quien sana una tuberculosis, quien sana un tumor, esto ha hecho posible la resurrección y la vida eterna. Para siempre, para toda la humanidad. ¿Deben ser santificados o no? En cambio, han sido incluso acusados de deicidio, matar a un dios. Por lo tanto, los católicos deben santificar a los hebreos. En particular, si quieren santificar a todos los hebreos de entonces. En particular el Sanedrín, en particular por lo menos a Anás y a Caifás, porque estos son los nombres que tenemos. Y después a Poncio Pilatos. Los deben de santificar. Porque es el milagro más grande de este mundo, de todos los tiempos. Hago como si fuese verdad lo que dicen ellos, Porque si es verdad, lo que dicen deben de ser coherentes con lo que dicen. Cristianos, hebreos. En el Levítico estaba escrito: vosotros volveréis menos 6 millones. Y ellos dicen que era necesario que murieran estos 6 millones de nosotros, para que nos concedieran volver a nuestra tierra. Por un lado estaba la voluntad de Dios, que su Hijo se encarnase y fuese masacrado. Del otro lado está la voluntad de Dios, fingiendo que sea verdad esta profecía, pero le escriben ellos, que 6 millones de hebreos muriese para que los demás pudiesen volver a Israel. Entonces los cristianos sabemos a quién tenemos que agradecerle. Los hebreos, ¿a quién debe de agradecer? Por haber hecho operativo a la historia la voluntad de Dios, ya escrita en la Biblia. ¿Y quién deben de agradecer? ¿A quién? Demasiado simple, ¿no? A Hitler y al nazismo, simplemente, es demasiado simple. Lo decían ya muchos antes, esto ya en la Biblia. Lo decían ya en la segunda mitad del 1800, lo escribían a diario. En noviembre de 1900, pero lo decían ya mucho antes. Estos son razonamientos normales, si esto es voluntad de Dios, que se ha concretizado en la historia. Por lo tanto, ambos son un razonamiento par condicio. Hará enfadar de la misma manera cristianos y hebreos. ¿Tiene alguien a quien agradecer? Para los cristianos es más fácil establecer a quién deben agradecer. Para los judíos es un poco más difícil porque podrían ser incluso fastidioso descubrir a quién tienen que agradecer. Pero el problema les da igual a ellos. Gracias. Me decía precisamente después llegaremos al razonamiento. Me decía esta persona que las que están buscando este famoso planeta externo lo están buscando en la zona de Orión. Bueno, hay artículos de científicos publicados en el diario La República donde se dice claramente una cosa: vosotros sabéis que las moléculas orgánicas, aquí le robo un momento a Pietro, me tendrá que disculpar, tienen que con respecto a la luz una orientación siniestras o diestras. Y esta orientación depende de la luz. En particular depende de la luz polarizada, o sea, de la luz que no viaja en modo rectilíneo, sino que viaja en modo circular y entonces produce esta polarización de las moléculas. Y nosotros tenemos moléculas que están polarizadas de una forma que no se explica con la luz que hay en nuestro sistema solar. Y no se explica tampoco con la luz que había al inicio de nuestro sistema solar. ¿Sabéis de dónde se encuentra esta luz polarizada que explica la polarización de estas moléculas? En la nebulosa de Orión. Para variar. Y lo dice otra vez la ciencia. Publicado el diario La República, fuertes presencias de luz con polarización circular en la gran nebulosa de Orión.
donde ya han sido detectadas moléculas orgánicas. Hay allí por lo menos 10.000 estrellas como nuestro Sol, por lo tanto, si pensamos que muchas de ellas pueden tener planetas, muchas de ellas pueden tener planetas donde la vida sea posible. Y para explicar los orígenes de la polarización que algunas moléculas nuestras, como por ejemplo los aminoácidos, que son los constituyentes de la proteína, se necesita un ambiente favorable en el momento del nacimiento. Un ambiente favorable que en el sistema solar no existía y no existe. Un ambiente donde la luz de la polarización circular cumpliera su labor de selección, es decir, orientando estas moléculas orgánicas. Un ambiente en definitiva donde la luz fue y se creó. Ahora bien, como este tema de Orión, tú lo sabes muy bien, es un tema recurrente. En la Biblia se habla de Nefilim, cuyo significado es muy discutido, lo dejaremos así, ¿ok? Porque se puede discutir por décadas sin llegar a un acuerdo, entonces es inútil perder el tiempo. Pero Nefilim es tradicionalmente traducido como gigante, aunque podría tener otro significado. Néfila en arameo tiene un solo significado indiscutible, en el sentido que es el único significado indicado en el diccionario. Es constelación de Orión. Nefilim es el término plural. Entonces quiero decir, tenemos toda una serie de cosas que nos llevan a ciertas zonas del cielo, en plural, que son las zonas del cielo donde los textos antiguos ubican posibles lugares de origen de posibles civilizaciones que nos han visitado. Bien, yo digo simplemente, tengamos la mente abierta, porque solamente teniendo la mente abierta se puede después esperar saber más, para tener un poquito más de conocimiento. No digo para alcanzar la verdad, porque sabéis, uno de los conceptos que se ha tomado de los evangelios, la verdad os hace libres. Yo pienso que la verdad nos hace esclavos. Es decir, en el sentido que yo lo veo en todos estos años, todos los que sostienen tener una verdad son verdaderamente esclavos. Porque no son libres de pensar de manera diferente. Y entonces uno dice, pero ¿cómo Jesús dijo algo así de absurdo, así de erróneo? No, obviamente no tengo tiempo para explicárselo esta tarde. Jesús se refería a otro tipo de verdad. Cuando decimos, la verdad nos hace libres, pensamos inmediatamente según nuestro pensamiento occidental de formación griega. Pensamos a verdades de orden filosófico, pero él pensaba en una verdad de orden social, que era el motivo fundamental de su misión, por lo tanto no tiene nada que ver con la verdad de lo que nos referimos nosotros aquí. Pero esto sería, bueno, mejor dicho, será otro tema, porque será uno de los temas del cual me ocuparé apenas vuelva a ocuparme de actividades públicas. Entonces veremos que Jesús no murió a los 33 años. Trataremos de entender un poquito más sobre esta figura vinculada al Antiguo Testamento. Antes que la voz se me vaya completamente, vamos al razonamiento. Al razonamiento que me fue inspirado esta semana por... ¿Sabéis que está recordando la redada de los judíos de la comunidad hebrea de Roma? El sábado 16 de octubre de 1943 tuvo lugar la primera. Sabéis que ya hace tiempo que en las conferencias varias veces hablé del tema de 6 millones de judíos. Es decir, de los 6 millones de judíos del Shoah, del holocausto. Ahora bien, yo de ninguna manera me pondría en discusión este holocausto de la Shoah. De ninguna manera me pongo a discutir el número de los judíos que pueden haber muerto durante este holocausto. Porque sean 6 millones o sean 600.000, si es un crimen de genocidio, sigue siendo un crimen. No importa el número. En mi opinión, más allá de la afirmación o el negacionismo, hay problemas, cuestiones que son todavía más importantes y en ciertos aspectos todavía más graves.
más que ocuparme de si es verdad o no es verdad, entre otras cosas, visto que en Italia, así como los 16 y 17 países europeos, es una verdad histórica por ley, lo sabéis, que se convirtió en ley. Es decir, quien niegue o use esta negación para comportamientos raciales o racistas es perseguido penalmente por la ley. De hecho, hay quien está intentando hacerme pasar por negacionista o antisemita, pero yo no soy ni uno ni lo otro, no soy negacionista ni antisemita. Por lo tanto, no lo conseguirán, pero siguen quedando de todos modos una gran curiosidad. Queda una gran curiosidad porque, como ya dije, esta tarde hacemos un paso adelante. Brevemente. 6 millones de hebreos es un número extraño. Es un número extraño porque es un número constante que permanece fijo por decenas y decenas de años. Hay algo que os debo decir, me han escrito, tú no tienes derecho de cultivar esta curiosidad. Ahora bien, no hay nadie en el mundo que tenga el derecho de decirme qué derechos tengo yo que hacer sobre mis curiosidades. Por lo tanto, yo cultivo todas las curiosidades que yo quiera. Sobre todo si ciertas curiosidades están altamente documentadas. Porque digo, estos 6 millones de hebreos es un número recurrente desde la segunda mitad de 1800, por lo menos oficialmente. Es un número que se encuentra en las revistas judías desde la segunda mitad de 1800. Es un número que se encuentra en los principales diarios estadounidenses y no solo, seguramente desde el inicio del siglo XX. Es un número que se encuentra también en la enciclopedia británica y permanece siempre igual. Es decir, 6 millones de judíos que continuamente escrito y descrito por lo menos desde la segunda mitad del 1800 deben morir. Tendrán que morir. Están muriendo. Y lo escribían antes de nacer Hitler. Y siempre son 6 millones. Y estaba escrito, aquí están los artículos que publiqué. Estaba escrito que están muriendo por varios motivos, desde aquellas fechas, porque los matan, porque adrede los hacen morir de miseria. Los hacen morir con enfermedades. Pero siempre quedan 6 millones. Ahora bien, si pienso a lo que sucedió cuando nosotros hemos ido, cuando Cristóbal Colón fue no a descubrir América, fue a conquistar América por cuenta de las potencias católicas, porque todos sabían que estaba allí, que estaba ese continente allí. Por lo tanto, Cristóbal Colón fue a conquistarlo oficialmente y empezaron a morir los nativos americanos. Solo que en el siglo XVI los nativos americanos eran 80 millones y en menos de un siglo quedaron 20 millones. Solo en México eran cerca de 25 millones y quedaron 2 millones. Esta es por desgracia la dramática y triste verdad. Es decir, si un pueblo es diezmado por hambre, enfermedades, asesinatos, verdaderos exterminios, disminuye de número. Aquí quedan siempre 6 millones. 6 millones eran la mitad de 1800, digamos así. 6 millones quedaron en la época del Holocausto, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. Después la periodista e intelectual hebrea Lowenthal en el diario La Estampa, y ahora son 6 millones de hebreos en Israel. Victoria del sionismo titulaba ayer a toda página Israel Hayom, Israel hoy. El diario de distribución gratuita más difundido en el país. Esto lo escribí en el 2014. Y entre otras cosas dice que el cumplimiento de estos 6 millones, lo define ella, es un tikkun olam. Como sería en hebreo, una reparación del mundo. Es decir, el mundo tenía una culpa con respecto
a estos hebreos y ahora hay esta reparación. Entre otras cosas, aquí hay otra de las pruebas, directas e indirectamente, que Olam no significa eternidad. Lo he dicho varias veces, sino que significa lugar. Yo estoy estudiando el Talmud, leí hasta ahora los primeros 3 tratados. Es decir, el Rosh Hashanah y el Berakot, que son cientos y cientos de páginas, donde también allí Olam significa lugar, sitio. Después significa también tiempo que no se conoce. Pero el Olam, el significado es algo que no se conoce. En cualquier caso, ella, Lowenthal, lo define como el Tikkun Olam, pero otra vez se vuelve a los 6 millones. 18 de junio del 2018. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, advierte a Putin que la nación quiere matar a 6 millones de judíos. Son siempre 6 millones. Ya hace un siglo y son siempre 6 millones. Esto no puede nutrir la curiosidad, dado que yo hago razonamientos simples y directos, hago razonamientos simples, hago razonamientos como uno de la calle, y los razonamientos sabios se los dejo a los sabios. Pero en este sentido soy evangélico. Porque Jesús dijo, te agradezco Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has dado a los niños, o has revelado a los humildes. Por lo tanto, está bien. Yo estoy bien en las partes bajas, sitios bajos, gente común. Ok. No quisiera desviar, pero desearía saber sobre el Génesis, algo. Sobre el inicio, sobre la creación. Ok, así llegamos también a Adán y Eva. Entonces, así como la Biblia no habla de Dios, la Biblia no habla nunca de creación. En la lengua hebrea no hay un término que indique Dios, y tampoco un verbo que indique crear, mucho menos crear de la nada. El verbo bará, que es que se usa en el principio Dios creó el cielo y la tierra, nunca significa crear, pero no solo en hebreo, en ninguna parte. Significa siempre intervenir sobre una situación para modificarla para propio uso o consumo. En sustancia, en primer lugar, el Génesis cuenta cuando los Elohim llegaron a un lugar, se escogieron ese lugar, la modificaron para vivir allí. Ha construido un dique que dividió las aguas que están arriba de las que están abajo. Han modificado el territorio inferior. Han empezado allí a producirse los alimentos hechos de vegetales y animales. Este es el relato del primer capítulo. Me doy cuenta que las cosas que estoy diciendo, En ese libro analicé todas las veces que aparece el verbo bará en toda la Biblia. No significa nunca crear, ni siquiera una vez. Repito, no significa crear solo en hebreo. En ninguna raíz semítica significa crear de la nada. Entonces, no crearon algo de esos allí. Llegaron, se escogieron esos territorios, un territorio, lo modificaron para su utilización. Y en un cierto punto se dice que han decidido hacer el Adam y lo hacen. Nos dicen su imagen y semejanza. En realidad en el hebreo no está escrito así. En hebreo está escrito que lo hacen a su semejanza, con algo de material que contiene su imagen, que es distinto a su imagen, pero hacen el Adán utilizando su Selem, así le dice la Biblia. Si nosotros leemos el diccionario de hebreo-arameo, está escrito que Selem deriva de la raíz hebrea Salam, que significa cortar, porque ellos, Selem, tiene material que contiene la imagen, y en los diccionarios americanos dicen something cut out, es decir, algo que fue cortado, sacado. Entonces,
es la parte física que contiene la imagen y que puede ser sacada o cortada y utilizada para reproducir el ADN. Les dije antes que la Biblia hable de ingeniería genética. Es claro que para los hebreos lo hace a través del Talmud. Entonces digámoslo. Ya lo habían dicho. Entonces digámoslo. Les hablé del paraíso terrestre. Luego seguimos adelante con Adán y Eva. Nominé el paraíso terrestre en el sentido que hacen el Adán y nosotros, que nos ha dicho que fue hecho en el paraíso terrestre. Si alguno ha oído alguna conferencia mía desde hace 4 años seguidos, explico que el término Gan, de Gan Eden, esto es Gan significa jardín protegido y cercado. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien escuchó esta explicación? Solo para... Ok. De esto deriva el término iraní, que significa paradise, que significa jardín cercado. Del término iraní, paradise, deriva paraíso, que es utilizado por Jenofonte y Diodoro Sículo, que indica los jardines de los señores de Babilonia. Del paradisos griego deriva paradisum, latino. Y ese término es el Gan Eden. Y listo, no tiene algo que ver. Yo hace unos 3 años más o menos diseñé un mapita sobre la hipotética localización del Gan Eden. Yo no lo tengo porque a finales de julio me robaron todos mis apuntes. De cualquier manera, la revista Ciencia de julio del 2014 habla del Gan Eden y diseñan aquí, indicando que está precisamente en este lugar al norte de Mesopotamia, al oeste del Mar Caspio. Exactamente en el lugar donde se puede hipotizar. Escuchen lo que dicen del Gan Eden. El nombre paraíso deriva del Paradiseia, que significa lugar amurallado, típico de los jardines de los soberanos persas. Jenofonte, Grecisa, Paradiseia con Paradeisos, lugar cercado. Homero en la Odisea describe algo similar. Yo en mi conferencia he dicho que el jardín, descrito en el libro 6 y 8, tiene la descripción de cómo es el Gan Eden de la Biblia. Esto es un laboratorio experimental, un centro de reproducción de vegetales, de los cuales se puede nutrir y luego dar crianza a los animales. Me da mucho gusto leer estas cosas aquí. Pero hay más. La Biblia habla de ingeniería genética. Yo siempre digo que la Biblia hagamos de cuenta de que esto es verdad. Entonces yo cuento eso que leo. Y si después que leo eso resulta ser una mentira colosal, yo les cuento entonces que es una mentira colosal. El problema no lo tengo yo. El problema lo tienen los teólogos que de allí recaban la verdad. Por tanto, si descubrimos que la Biblia es un cuento, pues por mí no hay ningún problema. Entonces eso leo, eso les cuento. ¿Es verdadero o no? No lo sé. Pero en los últimos años me están llegando cosas que me ponen la piel de gallina. Tipo estudios de genetistas, de los cuales una parte, poquísimas páginas, estudios que me han sido enviados directamente a mí, de un biólogo molecular, que es un investigador asociado del King, publicó 2 páginas. En mi libro La Biblia no es un libro sagrado, porque él está escribiendo un libro que saldrá en la primavera, después de salir antes, que puesto que se ha demorado, donde él explica que ciertas hipótesis de ingeniería genética explicarían toda una serie de cosas que la ciencia no puede explicar. Otros genetistas me describen mandándome extensos estudios de los cuales me dicen que toda una serie de secuencias genéticas que son aquellas que nos distinguen como Homo sapiens, ninguno sabe explicar de dónde vienen. Ningún genetista, y están todas escritas, o estudios, lo publicaré en el próximo libro. No se los leo para no aburrirlos. Les leo la conclusión. Estupendo. La única explicación que queda es considerar Eva mitocondrial
Mitocondrial es un nombre que los genetistas le dan a la primera Eva sapiens y Adán cromosómico Y como clones producidos en muchos ejemplares. Solo un número adecuado de hembras y machos genéticamente iguales entre ellos habría podido transmitir con éxito los genotipos únicos y características propias del género humano. Comienzan a escribirlo los genetistas. Eso es lo que nos describe ya la Biblia. Eva es un clon. Eva es un clon femenino del macho de Adán. Y hasta nos dice de dónde tomaron las células, de la parte ubicada abajo. La ciencia empieza a escribir estas cosas, pero otra cosa que me puso la piel de gallina nuevamente es... ¿Vieron el paraíso terrestre colocado allí, verdad? El norte de Mesopotamia. Se lo escogieron como lugar y hacían una serie de experimentos. Las Ciencias, agosto del 2014. Nos habla del trigo, de cómo tuvimos nuestro trigo. Escuchen lo que escriben. Mucho antes de la invención de la agricultura, un componente salvaje, familia Triticum orartu. Orartu es la cadena montuosa donde está el arar, o llamado orartu, porque está allí. Entonces, un componente salvaje, Triticum orartu, experimentó, entonces fue la planta la que la experimentó, un evento genético que jamás podría haber sucedido. Englobó completamente el entero genoma de otra planta. Lo escriben ellos, ocurrió, pero no podía suceder. Imposible. Pero no podía suceder.